Muy buenas noches. Mi nombre es Carmen Cedeño Bonfanti, estudiante de la Universidad Fermentor en la Escuela de Ciencias Políticas. Hoy vamos a hablar en la Cátedra de Finanzas 2 todo lo referente a lo que es presupuesto público, su concepto, sus principios, sus características, su importancia y sus fases para poderlo elaborar. Comencemos por decir que el presupuesto público está constituido por los ingresos y gastos del sector público y que es un instrumento fundamental en la vida del Estado moderno, debido a que le permite al Poder Ejecutivo, en todos sus niveles, tanto nacional, estatal y municipal, y a sus respectivas administración pública, dar cumplimiento a los cometidos sociales. Podemos decir también que es una descripción de sus planes de gasto y financiamiento. Por lo tanto, es la ley mediante el cual se autoriza el monto máximo de los gastos que el gobierno puede realizar durante un periodo de tiempo determinado, en las atenciones que detalladamente se especifican en él, como también se prevé los ingresos necesarios para cubrirlos. Las características principales de un presupuesto público tiene que ser una inclusión de una programación detallada, permite la determinación de responsabilidades de los funcionarios, es parcialmente flexible permitiendo su modificación en ciertos casos, requiere de un proyecto legal para su ejecución, se prepara en base a la planificación previa, se presenta como un elemento operativo dinámico y cuenta con clasificadores de ingresos y gastos. El Ejecutivo Nacional puede establecer normas que sirvan de límite para los créditos presupuestarios, según su base legal, tiene una duración de 1 año. Entre esos objetivos podemos mencionar el determinar en términos físicos y monetarios los recursos, los materiales técnicos y servicios necesarios para el logro de los fines establecidos en los planes. Sirve también como un instrumento para la ejecución del plan en el tiempo y espacio previsto. Sirve para precisar el grado de cumplimiento o desviación de los objetivos y metas propuestos para poder establecer acciones correctivas. Otro objetivo es facilitar el proceso administrativo en cuanto a determinación de responsabilidades se refiere. Todo presupuesto público contiene una naturaleza y unos principios. Esta naturaleza o principio son una serie de reglas que tienen como objeto asegurar un acto de racionalidad en las diferentes etapas del proceso. Para que el presupuesto público cumpla sus fines, estos principios son: primero, programación. Por su naturaleza misma, el presupuesto tiene un contenido y forma de programación, es decir, el presupuesto debe expresar con claridad los objetivos y metas, las acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos y metas, y el cálculo de los recursos estimados expresados en unidades monetarias, denominadas asignaciones presupuestarias o créditos presupuestarios. Tenemos también el principio de equilibrio. Esto quiere decir que el presupuesto público debe formularse y aprobarse en condiciones reales, de tal manera que los egresos sean equivalentes a los ingresos y correspondan a los recursos totales estimados a recaudar en el ejercicio presupuestario. Cualquier diferencia debe ser financiada con recursos provenientes de la capacidad de endeudamiento de las entidades públicas en los términos y niveles legales, realistas y concretos. El otro principio es el de transparencia. Este principio tiene que ver con la acuciosidad y especificidad con que se deben expresar los elementos presupuestarios. Todos los documentos presupuestarios deben expresar en forma ordenada y clara
los recursos y acciones necesarios para cumplir con los objetivos y planes. Debe tener como principio también la universalidad, o decir, la unidad. Dentro de este postulado se sustenta la necesidad de que aquello que constituye materia del presupuesto debe ser incorporado en él. Naturalmente que la amplitud de este principio depende del concepto que se tenga de presupuesto. Si este solo fuera una expresión financiera del programa de gobierno, no cabría la inclusión de los elementos en términos físicos, con lo cual la programación quedaría truncada. En la concepción tradicional se consideraba que este principio podía exponerse cabalmente bajo la prohibición de la existencia de fondos extra presupuestarios. Tenemos otro principio que es la racionalidad. Implica formular y ejecutar presupuestos austeros, es decir, no realizar gastos suntuarios e impedir el desperdicio y el mal uso de los recursos. También puede ser que se relaciona con la optimización en la satisfacción de las necesidades públicas, es decir, tratar lo más que se pueda utilizando lo menos posible. Tenemos otro principio que la flexibilidad se refiere a la no rigidez de las estructuras, de las categorías programáticas y de los créditos presupuestarios. Es decir, que el presupuesto puede ser modificado de acuerdo a la evaluación de los resultados y las disposiciones legales y normas técnicas previamente establecidas. Tenemos el otro principio que es el de difusión. Este se refiere a que el documento, es decir, el presupuesto público, debe ser ampliamente difundido, toda vez que constituye el instrumento del gobierno para un ejercicio financiero, mediante el cual se concreta la realización y producción de bienes y servicios públicos en beneficio de la sociedad, siendo esta sociedad quien financia con su contribución este presupuesto. Tenemos también que entre su naturaleza debe tener una especialización cualitativa del presupuesto. Los recursos asignados a determinados objetivos deben ser invertidos exclusivamente en ellos. Tenemos el otro principio, que es la especialización temporal. Los gastos deben ser contraídos, asignados y pagados dentro del periodo para lo cual fueron autorizados. Como podemos ver, el presupuesto, detallando toda su naturaleza y sus principios, tiene una gran importancia. La importancia de este documento radica en que aquí queda plasmada de forma clara y transparente cuál es la política económica que llevará a cabo el gobierno y también podríamos decir que nos permite evaluar qué puntos se privilegiarán y qué implicancia tiene esa elección por sobre otra. Como también podremos apreciar si la política será expansiva o de ajuste y cuánto dinero se destinará a cada área del gasto público, previendo de esta manera dónde estará puesta la prioridad y qué impacto directo representará esto en la vida cotidiana de cada habitante del país. Es de destacar que el presupuesto público es una herramienta muy importante que nos permite al ciudadano común superar el plano discursivo del gobierno para saber cuánto de realidad existe cuando se habla de crecimiento económico, de redistribución de los ingresos y del superávit fiscal, entre otras cosas. Para nosotros lograr, o el gobierno, las entidades oficialistas, lograr elaborar el presupuesto público, se tienen que cumplir unas etapas para poderlo llevar a cabo. Estas etapas para la elaboración del presupuesto público son los lineamientos necesarios de la política económica del gobierno y de la actividad económica del sector privado.
con la finalidad de tener estos conocimientos para poder elaborar las políticas presupuestarias del presupuesto de gastos e ingresos. Estas fases son las siguientes. Tenemos la primera fase, que es la fase de preparación. Es decir, esta es una fase donde se conoce mayoritariamente como formulación y discusión del presupuesto público. Antes de iniciar cada periodo anual, el gobierno debe elaborar el presupuesto de ingresos y gastos que regirá dicho periodo y que permitirá ejecutar los gastos necesarios. En esta fase se calculan los niveles de gasto público que serán necesarios para satisfacer las necesidades seleccionadas como prioritarias para el periodo y se estiman las fuentes y monto de los ingresos que permitirán el financiamiento de los primeros. La fase de preparación del presupuesto le corresponde al Poder Ejecutivo, a todos sus ministerios y dependencias, incluyendo las empresas autónomas. El resultado final de la preparación es el proyecto de ley de presupuesto que será presentado ante el Poder Legislativo para su revisión, discusión y aprobación. Cabe destacar que la Oficina Nacional de Presupuesto, o NAPRE, es el organismo encargado de la elaboración del presupuesto global. Ella clasifica, selecciona y coordina las diferentes solicitudes de gastos y estimaciones de ingresos para redactar la propuesta del proyecto de ley. El proyecto de ley de presupuesto público es revisado, discutido, modificado y aprobado preliminarmente en Consejo de Ministros antes de ser enviado al Poder Legislativo. Aquí comienza la etapa de presentación al Poder Legislativo. Una vez aprobado el proyecto de ley por el Consejo de Ministros, el ministro de Finanzas se encarga de entregarlo y presentarlo al Poder Legislativo, es decir, a la Asamblea Nacional, antes de la fecha límite prevista en las leyes. A partir de ese momento se inicia la discusión del proyecto presentado en la Asamblea Nacional por nuestros diputados, revisando los niveles de gasto y la probabilidad de alcanzar los montos de ingresos señalados en el proyecto. Aquí viene la otra fase, que es la fase de sanción y promulgación. Para que el proyecto presentado se convierta en ley y pueda ejecutarse el gasto público, debe ser sancionado por el Poder Legislativo, una vez discutido su contenido y verificada la viabilidad de su cumplimiento. La legislación presupuestaria también indica una fecha límite para que este proyecto de ley sea aprobado en el Poder Legislativo y posteriormente promulgado por la Presidencia de la República para poder ser publicado en la Gaceta Oficial. Si esta aprobación no se logra antes de la fecha prevista, el presupuesto en cuestión será objeto de una reconducción, es decir, se aprueba un presupuesto con las mismas características del aprobado en el año anterior, con las modificaciones que se indican en la legislación correspondiente. Después de esto viene la fase de ejecución. El nuevo presupuesto, aprobado o reconducido, entra en vigencia a partir del 1 de enero del periodo correspondiente. Cada dependencia pública, a su vez, para ese momento, ya ha distribuido sus asignaciones presupuestarias y en caso de no generar ingresos suficientes, recibirá los aportes del Tesoro Público que se han presupuestado a lo largo del año. Porciones conocidas popularmente como 2/8, 24/8, dependiendo de su entrega, si es mensual o quincenal. Normalmente, en la mayoría de los entes públicos se hace de una forma mensual. Después viene la fase de control. Resulta lógico suponer que la ejecución del gasto público debe ser controlada y supervisada para garantizar que se realice de acuerdo a lo previsto en los planes. Al Poder Legislativo le corresponde vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones del presupuesto aprobado o de los créditos adicionales autorizados en el mismo.
Esto es lo que se conoce con el nombre de control legislativo. Después tenemos el control administrativo, también se conoce con el nombre de control interno, y lo ejercen las mismas dependencias ejecutoras del presupuesto, esto con la finalidad de poder llevar el control de sus actividades. En la mayoría de los casos, principalmente lo hace el Poder Ejecutivo. Este control administrativo se realiza en 3 momentos. Antes de ejecutar el gasto, es decir, el llamado control preventivo o previo, para verificar que la actividad a realizar esté prevista en el presupuesto, dispone de fondos y será ejecutada en forma eficiente mediante licitaciones. El segundo es el momento de la ejecución de actividades u operaciones. Este control se le llama control simultáneo, para verificar el desarrollo de las mismas y tomar correctivos. Y el tercero es el control posterior, relativo a la verificación de que las acciones ejecutadas han estado ajustadas a lo previsto en el presupuesto y las leyes. En materia de control presupuestario, es necesario hacer referencia a la importancia de las contralorías, ya sea a nivel nacional, estatal, municipal y hasta institucional. Aquí cabe destacar lo que son las modificaciones presupuestarias que puede traer un presupuesto, que no son más que las modificaciones presupuestarias, son los cambios que se efectúan a los créditos asignados a los programas, subprogramas, a los proyectos, a las obras, a las partidas, a las subpartidas, a las partidas genéricas, específicas y subespecíficas, que expresamente se señalan en el presupuesto. Para poder elaborar y llegar a esta etapa del presupuesto, hemos tenido que contar con una base jurídica, y el presupuesto público de Venezuela tiene su base jurídica, la obtiene de las siguientes leyes: de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 24 de marzo del 2000, de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, emitida por decreto el 18 de julio del 2005, del reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, conocido como la AFES, del 12 de agosto del 2005. La ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, FIDES, del 30 de octubre del 2000. La Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los Estados y Distritos Metropolitanos de Caracas, derivados de minas e hidrocarburos, del 27 de noviembre del 2000. En la Ley Orgánica del Poder Municipal, del 8 de junio del 2005. Como conclusión, podemos decir que en materia de elaboración, control y ejecución del presupuesto público en Venezuela, en su parte teórica y en su base jurídica, está formulado para que la relación ingreso, egreso y beneficio a los ciudadanos se diera de una forma exitosa. Pero lamentablemente en la práctica es todo lo contrario. El gobierno en todos sus niveles, nacional, regional, municipal, es muy poco el control interno que aplican para que no se presenten desviaciones en la ejecución del presupuesto y en las desviaciones del dinero del dinero público. Esto lo podemos confirmar cuando observamos en la etapa del control final que el presupuesto público termina con una ejecución del 80% en lo referente al egreso, o sea, lo que es la parte del dinero consumido, gastado, y en un 20% en los proyectos cumplidos. Si a eso le agregamos que la elaboración del mismo se hace con planificación de poco tiempo, de 3 a 4 meses, y los meses restantes lo cubren con créditos adicionales, podemos acotar en favor de los organismos de los organismos oficiales que es difícil en esa forma ejercer un control adecuado.
y se presta para la gran corrupción que hemos visto en las instituciones gubernamentales a todos los niveles del Poder Ejecutivo y de las empresas autónomas, pero dirigidas y administradas por el gobierno. Y además su elaboración se hace de una forma global, faltándole al principio de la naturaleza de los presupuestos, que debería de hacerlo de forma detallada y debidamente identificadas, tanto en el área financiera como en la adquisición de bienes, servicios o construcción de obras. Y esto lo digo porque en la entrega del gobernador del estado en los últimos años, gobernadores de Aragua, en los últimos años, cuando uno puede tomar en cuenta ya una administración ejecutada de un año fiscal, nos damos cuenta comparando con el histórico de los 2 últimos años anteriores, que seguimos presentando, se siguen presentando presupuestos de forma global, donde no hay detalles, donde no sabemos a dónde va a tener el dinero, y lo que sí estamos seguros es que no hay un control de esos ingresos. Y en el momento que pudiéramos haber comenzado a empezar a dar un control legislativo, donde pudiéramos empezar a ponerle un poco de coto a este tipo de administración descontrolada, el brazo ejecutor que le ha permitido al gobierno violar la Constitución a su antojo, como es el Tribunal Supremo de Justicia, obvia y justifica la obligación que tiene el presidente de presentar para su aprobación el presupuesto de este año del 2017 a la Asamblea Nacional, como lo indica y lo obliga la Carta Magna en sus artículos 311 y 313 del capítulo 2 en lo referente a las finanzas y presupuesto del Estado. Por lo tanto, es repudiable que la formulación, aprobación, ejecución y control del presupuesto público a todos los niveles del gobierno es un simple saludo a la bandera en los actuales momentos, representando una burla a los venezolanos que observamos cómo crece la inmensa corrupción en todo el andamiaje de las instituciones gubernamentales. Muchas gracias.